Continuamos en este su espacio Con Fuerza, una producción de la Fundación Con Fuerza Multimedios con el auspicio del bloque de organizaciones no gubernamentales y sus entidades signatarias. Sigue con ustedes Juan Ramón Larancuén. Y en esta oportunidad, como la gente nos dice, con fuerza por aquí, con fuerza por allá, la revista, el periódico, pero somos una organización no gubernamental, realmente con fuerza. Es una producción de la Fundación, dice Fundación Con Fuerza Multimedios, y evidentemente que hemos emergido gracias a programas que han ido desarrollándose de manera particular, pero que fueron originalmente, estuvieron conectados con el bloque de organizaciones no gubernamentales, de manera que las instituciones no gubernamentales tenemos que mantener ese nivel de conexión. Los programas tienen que mantenerse unidos, y tenemos que procurar entre todos fortalecer cada iniciativa que impacta a nivel social. En el caso de Confuerza, el impacto era comunicacional. Se diseminaban informaciones, se daban a conocer informaciones importantes de instituciones no gubernamentales de base, de esas que no tienen la oportunidad de salir en los medios tradicionales, porque hay una verdad que es irrebatible, y es que los medios tradicionales ciertamente te traen las últimas noticias que acontecen a nivel global. Pero no menos cierto que cuando tú te vas al detalle de muchísimas informaciones, del 80%, 90% del contenido, están hablando de las mismas personas y alrededor de los mismos temas. Cuando las instituciones sociales o cuando una empresa, una microempresa envía una información, una redacción, casi nunca se la publican. Por suerte que las redes sociales permiten que todo el mundo dé a conocer lo que le inquieta, lo que le preocupa, lo que tiene que denunciar o lo que puede fortalecer y la forma de fortalecerlo. O sea, las redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y otras muchísimas redes sociales han permitido que la gente se exprese. De hecho, las redes sociales han permitido que emerjan muchos buenos actores, muchos buenos artistas, muchos buenos comediantes. O sea, hay mucha creatividad, y en ausencia de esa oportunidad que deberían dar los medios deberían, por ejemplo, un medio, llegan informaciones y usted le va a dar, por ejemplo, un despliegue total a una información, pues quítele un par de párrafos y déle oportunidad para que se conozca lo que le inquieta a tal o cual sector. Porque los medios de comunicación son empresas, pero se supone que uno tiene un código de objetividad en cuanto a las informaciones que sirve para que formen parte del consumo de todos. Entonces uno tiene que ser objetivo. Cuando usted dice algo, tiene que ser algo que sea cierto, porque también los medios muchas veces son utilizados para ofrecer, para acoger informaciones que no siempre se ajustan con la verdad. Pero los medios de comunicación no hay duda que juegan roles preponderantes. Dice sobre los medios de comunicación que representan el cuarto poder. Y es porque es un poder que permite fortalecer la democracia. Porque ¿cómo se fortalece el Estado de Derecho, la democracia y el bien común? Cuando los problemas, cuando las demandas sociales se dan a conocer y cuando las autoridades, en función de esas inquietudes sociales, pues atienden a las demandas. Aquí hay, por ejemplo, un problema enorme referente a la percepción en torno a lo que es la corrupción y la impunidad, que ha fortalecido la demanda de un movimiento social que le llaman la Marcha Verde. O sea, se han visto muchos casos y se ha visto pocas sanciones. En este caso, por ejemplo, yo diría que aun cuando se acusa al gobierno de ser indiferente, yo pienso que aun cuando al gobierno le hace falta más energía frente a los casos de corrupción, la justicia es la que necesita verdaderamente cumplir con su deber y encarar los casos que forman parte del concierto de problemas que nos indigna a todos nosotros. Y no vemos esa preocupación ni esas acciones
a través del Poder Judicial que se correspondan con la demanda de la sociedad frente a los problemas que nos abruman. Porque, y cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de impunidad, no es solamente a nivel gubernamental, estamos hablando también a nivel judicial. Y a nivel de la empresa privada, es general. Porque a través de la justicia, cuando se presentan denuncias, recursos, demandas, uno ha visto que hay muchos que han sido objeto o de recusaciones o de acusaciones, e incluso hasta han sido objeto de destituciones al comprobarse que han manejado de manera medalaganaria, propiciando bienestar particular en desmedro de lo que es el cumplimiento de la ley. Entonces, el problema de la justicia es un problema grave. Y yo pienso, por ejemplo, que cuando el movimiento Marcha Verde pues está reclamando, como en efecto reclama, tiene que hacer un mayor énfasis a nivel de la justicia, porque la República Dominicana se supone que tiene en su base democrática una división de poderes. Ciertamente estamos viendo una penosa respuesta, una penosa actuación de los demás poderes del Estado, porque imagínense, por ejemplo, el Congreso Nacional donde se hacen las leyes o se modifican las leyes, donde todo lo que se hace y que hace el Poder Ejecutivo es reprendado. Uno no está viendo que el Congreso Nacional apruebe leyes de connotación social que merezcan, por ejemplo, ser aplaudidas, sino por el contrario, uno no está viendo ninguna ley que revierta una importancia tal que motive a la sociedad a reflejar a través de algún tipo de actividad su júbilo. Al contrario, lo que se percibe es que el Congreso no está trabajando ni rindiendo conforme lo que espera el pueblo dominicano. Es un Congreso carísimo, un Congreso caro, un Congreso costoso y un Congreso que no produce leyes que vayan a favor de la sociedad por sí mismo. El Congreso es como una especie de receptor de toda iniciativa que se envía simple y llanamente para discutirla, buscarle la vuelta y aprobarla, pero no hay lo que el pueblo espera, que venga un proyecto que me disminuya el costo de un medicamento de alto costo, algún mecanismo, que venga un proyecto realmente que garantice la creación de tantos miles de empleos. No hay un proyecto que permita, por ejemplo, que se garantice una mejoría en el salario mínimo de los trabajadores. No hay un proyecto que establezca un fondo especial de contingencia frente a la demanda de los sectores, de las personas más necesitadas que no tienen empleo, porque a pesar de gestionarlos, no hay los empleos. No hay nada de eso. Entonces, el Congreso, que tiene facultades para hacer maravillas, que recibe muchísimos proyectos que pueden ser objeto de algún tipo de modificación para sacar recursos de cara a las necesidades, a las urgencias que tengan los más necesitados, pues no lo hace. Entonces el Congreso está rindiendo poco. Y muchas de las leyes y los contratos que se aprueban en el Congreso luego son objeto de denuncias de que hubo corrupción para su aprobación, o que la aprobación no se correspondió con el costo. O sea, hay problemas. De manera que tenemos que tratar de ver cómo las responsabilidades respecto a los problemas que tenemos los dominicanos se distribuyen de manera más equitativa y no de manera tan parcial. Aquí tenemos irresponsabilidades a nivel congresional, irresponsabilidades a nivel judicial, y tenemos también, diríamos así, irresponsabilidades a nivel del Poder Ejecutivo. Entendemos que no ha cumplido con su responsabilidad, creo que lo ha hecho, pero pudiera hacer mucho más. Hay muchos casos que se ventilan a través de los medios de comunicación que uno no ve que se le da el seguimiento. Y entendemos que la República Dominicana no tiene razón para tener tanta pobreza en sus entrañas.
porque aquí tenemos un nivel de crecimiento prolongado y se supone que ya es tiempo de que se redistribuya el crecimiento, los beneficios que genera el crecimiento, que haya menos pobres, menos desempleados, menos vulnerabilidad, menos sectores de ínfima clase, que llegue el desarrollo donde están los pobres, que lleguen los bienes y servicios y que esos bienes y servicios sean de fácil adquisición. La República Dominicana produce suficientes recursos como para cambiar mucho más significativamente la situación de las personas que vivimos en este país. Yo quisiera que todos pudiéramos tener las mismas facilidades. A las personas que trabajan con instituciones no gubernamentales les duele muchísimo ver que hay tantas personas con tantas necesidades que se nos acercan para platicarnos respecto a ellas, y nosotros vemos que mientras hay tanta gente pasando tanto trabajo, hay tantas gentes cobrando salarios tan exagerados como los salarios que tienen los ministros, los que dirigen las altas cortes, los funcionarios gubernamentales, los funcionarios medios de las entidades edilicias. Entonces, yo pienso que aquí se pudieran lograr modificaciones respecto a la estructuración del presupuesto para que hayan fondos de contingencia que permitan realmente que cuando, por ejemplo, se presenten, como se han presentado, casos de enfermedades catastróficas y se dan a conocer que haya que hacer un concierto de solicitudes de solidaridad a nivel social para poder salvar una vida, hemos visto que aun cuando se han logrado salvar algunas vidas, otras vidas se han perdido. Entonces, cuando una persona tiene, o un niño sobre todo, tiene una enfermedad terminal que requiere de una cierta cantidad de dinero, el gobierno o el Congreso deberían buscar esos fondos, porque se trata de la vida, de una vida que no tiene precio, Aquí se botan muchos recursos, se pierden muchos recursos, y no podemos nosotros sentirnos alegres cuando se pierde una vida de una persona que solicita una ayuda en función de un caso que requiere la solidaridad urgente y no llega. De manera que lamentamos mucho eso y esperamos que los poderes del Estado asuman su responsabilidad. Que la pasen bien y que el Señor nos los colme de muchísimas bendiciones.